¿Alguna vez has meditado acerca de la manifestación de los enemigos de la unidad? Anteriormente reflexionábamos acerca de ese tema, la unidad. Pero reflexionemos ahora acerca de esos enemigos de la unidad, la cual se manifiesta muchas veces entre nosotros o a través de nosotros, que aunque no todo el tiempo los detectamos fácilmente, pero que sí llegan a hacerse presentes en diferentes ocasiones. Así que quiero partir en la palabra en Filipenses capítulo 3 versículo 6, cuando el apóstol Pablo hacía una descripción de sí mismo y dice allí específicamente: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es que definitivamente el celo en la carne lleva a las personas a señalar, a perseguir a aquel a quien has apuntado con el dedo. Entonces el apóstol Pablo reconocía que en su ignorancia él cayó en este terreno. Él era un perseguidor de la iglesia y conocemos muy bien todas las cosas que la cual él promovía y las que él consentía. Pero el celo no solamente se vio en él, es que se hizo manifiesto en diferentes personas, ocasiones. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto al celo o a las contenciones, que muchas veces es a raíz de ese celo? Vamos a ubicarnos en la palabra, en el libro de Mateo capítulo 5, 22. Y Jesús dijo: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que también nos refuerza más adelante en Primera de Juan capítulo 3 versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero también tenemos más, dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué hablamos una y otra vez del amor? Porque es que cuando nosotros realmente nos movemos en ese amor que debemos tener nosotros, no podemos ni deberíamos caer en ese terreno de celos. Sigue diciendo en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que este asunto de los celos es un problema que se ha presentado desde la antigüedad. Asimismo se manifestó cuando Pedro y Juan, los apóstoles, hacían señales, hacían maravillas. Esto despertó al celo, con mucho celo, al sumo sacerdote, a la secta de saduceos, llevándolos a meter en la cárcel o a encarcelar a estos apóstoles. Pero qué bueno es Dios, porque también manifestó su protección a aquellos que estaban haciendo una labor por amor al nombre de Cristo, y de una manera sobrenatural envió un ángel quien los sacó de una manera impresionante de esa cárcel. Pero también podemos ver este tipo de situación más adelante,
donde lo describe el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 45. Ya hablando pues en este caso del apóstol Pablo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Definitivamente los celos, cuando se hacen manifiesto, las personas que son víctimas, para decirlo así, o que intencionalmente se sienten bien y actúan de esta manera, es triste porque los lleva a acciones erradas que no agradan al Señor, porque definitivamente pues es algo que Dios aborrece. Cuando una persona llevada a celo comienza a sembrar cizaña. Así que no puedo dejar de citar el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 12 al 19. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 aborrece su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. También vemos más adelante, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, donde hay un acontecimiento que tampoco escaparon a esta situación. Vamos a ubicarnos en el capítulo 3, versículo 1, porque había una situación de contención, de pleitos, de diferencias, de celos, de divisiones. Y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificios de Dios. Pablo habla en sus diferentes cartas acerca de estas situaciones y fomentaba y corregía y exhortaba para poder unificar al pueblo de Dios. Yo en lo particular, partiendo pues de esos términos que utilizaba Pablo, que los ministros del Señor somos esos, obreros, servidores, colaboradores. Y yo he tenido como muy clave una cita cuando dice en Filipenses 2:3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que a ustedes mismos. Esto a mí en lo particular me ha ayudado a ubicarme en el estándar que realmente debo estar ubicada. Otro enemigo de la unidad es la competencia. Una vez, en cierta ocasión, Dios me dijo: donde no hay unidad, hay competencia. Jesús mismo tuvo que lidiar con sus discípulos cuando contendían quién sería el mayor. Así que vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 22. Allí relatan que Jesús
mandó a preparar la Pascua que se iba a celebrar. Y una vez que Él se sienta con sus discípulos, les dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y todo era armonía en ese momento, porque Él estaba contento, Él estaba compartiendo con sus discípulos aquella última Pascua, y les enseñaba que cuando Él partía el pan: toman, coman, este es mi cuerpo; la copa, tomen, beban el vino, esta es mi sangre. Y toda esa explicación o ese acontecimiento, esa historia hermosa que estaban viviendo en ese momento el Señor con sus discípulos, pero que de pronto hay algo a la cual coloca Dios a la mesa, y era una realidad. He aquí está uno de los de entre ustedes, aquel que me va a entregar. Entonces cambió el ambiente. Los discípulos se discutían entre sí quién iba a ser el traidor, y eso los llevó a otra discusión: quién iba a ser el mayor. Los discípulos, después que están en esta disputa o en medio de esta discusión, Jesús les dice: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y allí siguió la conversación, pero como los discípulos estaban sin entender, Jesús dijo: basta, y se alejó. Podemos reflejar también en el libro de Marcos, capítulo 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que trabajar para Dios no implica quién es más o quién es menos, si yo soy mayor, si yo soy más importante, y cualquier tipo de temas que quizás usted conoce mucho más que yo, de eso estoy segura. Pero que a la final podemos mirar el ejemplo del Señor Jesucristo, quien se humilló y no se aferró. El hecho de que fuera hijo de Dios no lo tuvo como algo a que abrazarlo, aferrarse, porque muchas veces nosotros nos aferramos fuertemente a cosas que nos hacen llevar o nos puede llevar a un pensamiento de superioridad. Esto no debe ser así entre nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa legítimamente implica que en el atletismo hay reglamentos, hay normas, y que el atleta debe apegarse. Nosotros estamos corriendo una carrera y nuestro Dios nos ha colocado directrices, normativas. La palabra está para instruirnos cómo debemos conducirnos en esta carrera. También puede reflejar en 2 de Timoteo 2, 23 al 25. En las orientaciones y consejos que le daba el apóstol Pablo a Timoteo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ser amables es una señal de que en nosotros se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Si sucede lo contrario, entonces lo que estamos haciendo manifiesto son las obras de nuestra carne, y esto sí que es triste. Me llama la atención
En Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Hermanos, Cristo está pronto a levantar su iglesia. Y me llama mucho la atención cuando dice, sean amables, que esto sea notorio, Cristo viene pronto. Es que definitivamente lo que nosotros tenemos por dentro, eso se hace manifiesto en nuestra conducta, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de manifestarnos, en nuestras acciones, actitudes. Pero quiero hablarles de otro enemigo de la unidad, la falta de perdón. Las heridas no sanadas. En este caso quiero partir en una cita bíblica en 2 Timoteo 4, 16 al 17. El apóstol Pablo expresa: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les era tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo asumió con madurez el hecho de que en cierta oportunidad se vio solo, se vio desamparado. Tú que me estás escuchando, si en algún momento te sentiste desamparado, si en algún momento sentiste que te dejaron solo, es tiempo de terminar de perdonar. Si no has perdonado, si necesitas sanar esas heridas, pues hay que sanarlas. El Señor entiende y sabe lo que se siente. Jesús lo vivió. Cuando Jesús se apartó y luego se fue al monte Getsemaní a orar, llamó a sus discípulos, pero más adelante entonces llama a sus más íntimos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, y luego se aparta un poco más, pero Jesús esperaba que sus íntimos estuvieran con él en ese apoyo moral, aunque le decían no han orado ni aún una hora. En cierta oportunidad el Espíritu Santo ministraba en mi corazón en esta cita que Jesús en su humanidad no solamente esperaba que ellos oraran y velaran, sino ese acompañamiento que nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia la vamos a necesitar. Aún así, en el caso de Pablo, él perdonó, y Jesús, pues por supuesto, él siempre está dispuesto a perdonar, y nosotros pues necesitamos sanar todas esas cosas que pudimos haber pasado en algún momento. Jesús enseñó al respecto en Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquel rey, ubicando a sus siervos, se da cuenta que hay uno que le debe muchísimo. Entonces lo llama y entonces comienza a hacerle esa cobranza. Aquel siervo se sintió abrumado, le suplicó, le rogó, se postró para que le perdonara su deuda. Pues el rey se movió a misericordia y le perdonó esa deuda. Cuando sale aquel siervo, se encuentra con un consiervo suyo a quien debía muchísimo menos. Entonces, aquel hombre que acababa de ser perdonado con una fuerte cantidad, al ver a aquel consiervo suyo que le debían tan poco, podríamos pensar de que debía haberle perdonado también la deuda, pero no fue así. No se lo perdonó, no tuvo misericordia, lo presionó hasta encarcelarlo para que le pagara aquella deuda. Entonces los otros consiervos, al enterarse de la situación, van y le hacen saber al rey. Esto molestó mucho al rey. Entonces dice la palabra que como él se molestó, llamó nuevamente al siervo y dice: entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tener tú también misericordia de tu consiervo? Yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor
enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por último, quiero hablarles acerca de otro enemigo de la unidad, que es la ausencia o el silencio de los precursores de la unidad. Nosotros tenemos un gran ejemplo. Uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se limitaba por sus encarcelamientos, ni por su distancia, ni por sus condiciones. Él era un verdadero precursor de la unidad. Él trabajaba por ello. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer también, seguir ese ejemplo de promover, de ser pacificadores en medio de algunas circunstancias, como lo dice la palabra allá en el libro de Mateo, cuando Jesús hablaba de la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estemos dispuestos en todo momento, en todo lugar, a hacer frente a esos enemigos de la unidad, y que no haya más este tipo de situaciones en nosotros. Trabajemos juntos como un cuerpo en Cristo. Cerremos esas barreras y no permitamos que ninguna brecha sea motivo para que se derrumbe lo que estamos edificando, la perfecta unidad en Cristo Jesús. Dios les bendiga.